Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo. Amados, una vez más estamos en intimidad con el Shaddai, con el Rey del universo, con el Todopoderoso. Clamamos que hoy Él entre en nuestros corazones y grabe con letras de oro su palabra. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su casa de oración, Encuentro con Yeshua. Amados hermanos, le agradecemos a nuestro Abba Kadosh que nos permite reencontrarnos una vez más para estudiar su maravillosa palabra, su Torah. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y vamos a hablar sobre el orgullo. El orgullo es esa cualidad que Adonai realmente detesta, no le agrada. El orgullo. Analicemos entonces, antes de comenzar, ¿qué será el orgullo? ¿Cuáles son las definiciones, tanto de los diccionarios como en el ámbito espiritual se refiere? Entonces empezaremos diciendo que el orgullo es un sentimiento de satisfacción o complacencia hacia uno mismo, ¿verdad? Hacia los logros propios, las características personales nuestras, las habilidades o los logros que hemos obtenido. Es decir, es una valoración positiva y elevada de uno mismo. Wow. Y puede estar relacionada con el reconocimiento de los méritos propios o con la sensación de superioridad también, en comparación con las demás personas con las que estamos en contacto, ¿verdad? Entonces, el orgullo, por otro lado, puede manifestarse, en diferentes ámbitos de nuestra vida. En el ámbito personal, en nuestro ámbito profesional, académico, deportivo también. Correcto, cuando hacemos deportes, la cultura y muchas otras cosas, ¿no? Y puede surgir por el cumplimiento de algunas metas que vayamos planteándonos, reconocimientos públicos que a veces necesitamos, cuando superamos algún desafío, o pertenece a un grupo también. Pertenece a un grupo también, correctamente, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sin embargo, el orgullo también puede tener una connotación negativa cuando se vuelve excesivo, arrogante o despreciativo hacia los demás. En este sentido, el orgullo puede estar asociado con la vanidad, la soberbia y la falta de humildad. Es importante mencionar que el concepto del orgullo puede variar culturalmente y que diferentes contextos y perspectivas filosóficas o religiosas pueden influir en su interpretación y valoración. Amén. Entonces, eso es lo que entenderíamos, digamos, en el ámbito del mundo, que es el orgullo, ¿verdad? Ahora, espiritualmente hablando, el orgullo puede tener diferentes significados, y esto dependiendo de la perspectiva filosófica o religiosa, espiritual que se adopte, ¿verdad? En general, el orgullo espiritual se refiere más bien a una forma de autoestima y aprecio por uno mismo, pero basado en los logros o cualidades relacionadas con nuestro crecimiento personal, espiritual y nuestra conexión con lo divino. ¿Amén? En muchas tradiciones espirituales, el orgullo excesivo, o digamos un orgullo desmedido, se considera más bien como un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual, ya que puede llevar a la arrogancia, a la vanidad y a la separación, lamentablemente, de los demás. Nos vamos apartando de las demás personas, ¿verdad? Y este tipo de orgullo a menudo se asocia con el ego o una identificación excesiva de nosotros, ¿no? De nuestro estatus, de nuestros logros, tanto internos como externos. Posesiones materiales también. Por otro lado, el orgullo espiritual positivo se basa en reconocer y valorar los dones y las cualidades internas que se consideran valiosas desde una perspectiva espiritual. Esto puede incluir cualidades como la conexión con lo divino. El orgullo espiritual también puede estar relacionada con el progreso personal en el camino espiritual y el desarrollo de virtudes espirituales. Correcto. Entonces te puedes creer más, ¿no?
puedes tener una percepción, digamos, sobreestimada de tu mismo crecimiento espiritual, ¿no? En resumen, hermanos, el orgullo espiritual se refiere a un sentido de valía y aprecio, digamos, basado en nuestro crecimiento personal, las cualidades espirituales y la conexión con lo divino, ¿verdad? Sin embargo, es importante mantener un equilibrio en nuestras vidas y evitar caer en un orgullo desmedido o más bien egocéntrico, ¿verdad? Ya que esto puede, sin lugar a dudas, obstaculizar nuestro crecimiento espiritual y además esa armonía que debemos tener en nuestra relación con nuestro abacador. Tener ¿verdad? mucho cuidado, ¿no? Ahora, ese defecto, hermanos, es más fácil ver en las demás personas, es decir, en las personas que nos rodean, ¿verdad? Pero es mucho más difícil verlo en nosotros mismos. Así mismo. A veces no reconocemos, ¿verdad? Creemos que todo está bien en nosotros. El orgullo es una de las cualidades en nuestra personalidad hacia los cuales Yahweh tiene un desagrado especial. Así es, hermano. Vamos a ir a la palabra y vamos a leer Proverbios 6, del 16 al 17. 6 cosas hay que odia a Adonai y 7 son abominación para él, y es causa de la impureza de su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina intrigas perversas, pies prestos a correr hacia el mal. Amén. Entonces vemos esas cosas, bueno, y falta los que mienten, ¿no? Con cada aliento, dice la palabra, en el verso 19 como vemos ahí, testigo falso que miente con cada aliento, y aquel que siembra discordia entre hermanos. Entonces son esas cosas que nos hace hacer el orgullo, ¿verdad? Vemos que somos orgullosos porque tenemos ojos altivos, tenemos lenguas mentirosas, lisonjeras. A veces con nuestro orgullo podemos llevar a derramar sangre también, ¿no? Así es. Filipenses 3, 19 al 20. Están en camino a la destrucción. Su meta es el vientre. Están orgullosos de lo que debían estar avergonzados, puesto que están ocupados solo con las cosas terrenales. Pero nuestro trabajo es en las cosas celestiales, y desde allí también esperamos al Salvador, el Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Habíamos visto en el anterior versículo, vamos a retornar a Proverbios 6, 17, vamos a ver. Acá nos habla de ojos altivos, ¿verdad? De ojos altivos. Los ojos soberbios, altivos, son las ventanas, hermanos, de un hombre arrogante hacia el, digamos, hacia el mundo. Hacia el mundo, claro, ¿no? Y desde lo alto de su propia superioridad. Es decir, estos ojos soberbios, las personas que tienen esos ojos soberbios los usan para mirar a otros con indiferencia, sin compasión, ¿verdad? Es algo terrible. El orgulloso cree que puede ver con mayor claridad, y esto lo hace apartarse de nuestro propio Creador. Claro. ¿Verdad? El orgullo es, en esencia, el excesivo amor hacia uno mismo. Y quizá no represente mucha dificultad entender este concepto. Lo que es realmente difícil es determinar si estamos teniendo este ego o no, porque es fácil detectar el orgullo con otro, pero es muy difícil detectar el orgullo en nosotros mismos. Claro, dijimos, ¿no? Por eso hay que saber cómo se manifiesta el orgullo, y esto nos va a ayudar a identificarlo en nuestras vidas. Si tenemos que evitar caer en el orgullo, ¿verdad? Porque el orgullo tiene manifestaciones, ¿okay? Y estas se manifiestan, digamos, como cuando nos estamos jactando de lo que estamos logrando en la vida, ¿verdad? Nuestros logros personales, profesionales, etc. Entonces,
nos preguntamos, ¿verdad? ¿Somos unas personas que sacamos pecho, digamos así, por las cosas que hemos hecho en la vida? Andamos siendo orgullosos, altivos, pero una altivez malsana, ¿verdad? Entonces sí, nos sentimos orgullosos mirando por encima del hombro a las personas. Si te respondes en tu interior que así es cuando actúas alguna vez, entonces ya tienes un síntoma de que eres una persona orgullosa. Amén. El orgullo se manifiesta también en un afán por lograr puestos de importancia. Si eres ese tipo de persona que usa a los otros como escalera para ascender lo más alto posible, entonces eres una persona orgullosa. El orgullo también se manifiesta en una tendencia a justificar todos los errores que cometemos. Es verdad, ¿no? A veces tendemos a siempre culpar a los demás. Ahora, es una persona que siempre tienes una buena razón para algo malo que has hecho, siempre te vas buscando excusas. A veces siempre cumplimos a todo el mundo, ¿verdad? Culpamos a todo el mundo, perdón. Echamos la culpa a otros de nuestros errores. Analice sus vidas si alguna vez han pasado por una de estas cosas. Entonces, si encontramos algún vestigio de eso, entonces somos personas orgullosas. Así es. Ahora, el orgullo también se manifiesta, hermanos, en el rechazo, aunque no crean ustedes, a la disciplina. Wow. Por ejemplo, digamos que eres un trabajador en alguna empresa, ¿verdad? Y a pesar de que sabes lo que tienes que hacer, lo que te dicen tus jefes, etcétera, tienes un manual de funciones, ¿qué pasa? Te vale y haces lo contrario, o no haces. Entonces, eres una persona que puede ser castigada, amonestada, ¿verdad? Pero lo haces porque eres orgullosa. Tú crees que lo puedes hacer en tu orgullo, pasando por alto las instrucciones, digamos. Entonces, cuando viene una amonestación, te dicen, ¿por qué no has hecho tu trabajo como te he dicho? ¿Cuál es la reacción del orgulloso? El enojo, ¿verdad? Y estas personas creen que son las únicas, toda la gente es mala y lo están tratando, digamos, de una manera injusta, ¿verdad? Y vas comparando, dices, aquel ha hecho cosas o hace cosas peor que las que he hecho yo y no lo sanciona. Y así vas mirando y echando la culpa a otros de tus propios errores. Entonces, eso también es una evidencia de que puede ser una persona orgullosa. El orgullo también se manifiesta en una resistencia a recibir ayuda de otros cuando se está en necesidad. Existen personas que piensan que recibir ayuda de otros es una ofensa a su dignidad, pero personas así son personas orgullosas. ¿Nunca les ha tocado encontrarse con algún compañero de trabajo o con alguien que está pataleando, por decir algo acá en Bolivia, debemos patalear cuando estás teniendo alguna dificultad, ¿verdad? Y tú te ofreces a ayudarle y la mayoría de la persona como que se ofende, ¿verdad? No, yo sé, yo puedo sola. ¿No crees que no puedes? Y se enojan contigo. Es porque ese su orgullo les impide aceptar y poder decir, no sé, ayúdame, colaborame, ¿verdad? Por ese orgullo. Pero por otro lado, hermano, fíjese cómo es el orgullo. También se manifiesta en la envidia, ¿no? Y ¿saben qué? La raíz de la envidia es el orgullo. Wow. Porque la persona envidiosa cree que nadie más que ella tiene que recibir los mejores regalos, el mejor trabajo, las mejores ofertas, el mejor vivir, la mejor casa, el mejor auto, el mejor trato. Claro. Y además, algo que notamos en las personas envidiosas es que sienten un rechazo hacia el éxito de las demás personas, wow, ¿no? Incluso de sus hermanos, en algún caso biológicos, ¿no? Entonces, si ven personas así, o alguna vez hemos sentido eso, es que somos personas orgullosas. El orgulloso también se manifiesta en la propensión a criticar.
en lugar de felicitar el logro de los demás. Así es. Cuando hablas con alguien acerca de una tercera persona, tiendes a enfatizar las debilidades de esa persona en lugar de enfatizar o resaltar las virtudes que ella posee. Si es así, eres una persona orgullosa. Es verdad, hay personas que solamente se encargan de criticar. ¿No? De juzgar. O de resaltar las debilidades. Sí, es bueno, pero no sabe esto, ¿no? Es un buen trabajador, pero no sabe esto. Entonces tiendes a descalificar, correcto, ¿no? El orgullo, ya, obviamente, y eso te lleva a burlarte de las personas. Y también el orgullo se manifiesta en la burla, en la mofa que hacemos a veces de la gente, de las personas que nos rodean, ¿no? Porque consideramos a las otras personas como inferiores a nosotros, ¿no? Y eso de verdad, hermanos, está mal, eso no le agrada a Yahweh. Así es. El orgullo se manifiesta también en ostentación de la propia sabiduría. Ojo, es la persona que siempre se halla respondiendo a preguntas que nadie ha hecho. Claro, son esas personas sabelotodo, ¿no? Que se creen sabiondos, es decir, ellos tienen respuesta para todo, aunque si no saben, se la inventan, ¿no? Y esto es porque ellos quieren demostrar que son los más inteligentes, que son los más estudiados, que son los más sabios, etcétera, ¿no? Y eso también, hermanos, pasa dentro de nuestras congregaciones, ¿no? Y el orgullo, hermanos, se manifiesta además en una apatía hacia la palabra de nuestro Abacadosh, una apatía a la oración, ¿no? Y a todo, esto es importante, a todo aquello que nos lleve a obrar con misericordia, con compasión, con amor. Y es que el creyente, que se dice creyente en realidad, pero no estudia la palabra de Yahweh, rara vez o casi nunca ora, está jactándose más bien de que puede enfrentar la vida de una manera solitaria, por sí solo, ¿verdad? Muchas veces decimos, no necesito congregarme, yo en mi casa puedo leer la palabra, ¿no? Y yo tengo una conexión directa con el Padre. Y eso, hermanos, es una terrible manifestación de orgullo. Sí, también el orgullo se puede manifestar en la indiferencia hacia las necesidades de los demás. Porque las personas orgullosas piensan solo en sí mismas y no les importa lo que pase con los demás. Así es, hermano. Y entonces ahora entramos ya a la parte para ver que Yahweh aborrece al orgulloso. Vamos a ir a la palabra, vamos a ver algunos versículos. Entonces vamos a ir a Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. El temor a Adonai es odio a todo el mal. Yo odio el orgullo y la arrogancia, sendas malignas y duplicidad de lengua. Miren, hermanos. Yahweh, vemos en este versículo, detesta a todos aquellos con un corazón arrogante, ¿verdad? Y el que golpea mano con mano, dice, no permanecerá sin culpa. Amén. Entonces, es odio. Yahweh, Adonai dice, odia todo el mal, odia la arrogancia. Vamos nuevamente a Proverbios 16:5. 16:5. Bien. Adonai detesta a todos aquellos con corazón arrogante, y el que golpea mano con mano no permanecerá sin culpa. Amén. Amén. Vamos a ir acá. Ok. Y lo triste, hermanos, es que muchos de los que dicen creer en Yeshua, nuestro Salvador, en lugar de tener pensamientos de amor hacia los demás, que es lo que Yeshua nos enseña, el hombre orgulloso más bien solamente tiene juicios hacia las personas y amargura en su corazón. En lugar de... Señala con el dedo, ¿no? Correcto, y en lugar de tener bondad, o sea, de expresar su vida, su testimonio
a través de la bondad y la compasión, estas personas orgullosas van expresando desprecio. Estos orgullosos están tan convencidos, hermanos, de su superioridad en cuanto a sus logros, a su intelectualidad, a su moralidad o espiritualidad, que llegan a un punto de obsesionarse consigo mismos, es decir, se idolatran a ellos mismos. Y la idolatría es abominación delante de los ojos de Yahweh, ¿verdad? Sin darse cuenta que todo esto, este vil orgullo, es pecado ante los ojos de nuestro Abacadosh, ¿verdad? Amén. Los tales están convencidos de su superioridad en cuanto a logros, intelecto, moralidad. Entonces, el orgullo también es una actitud de independencia, sinónimo de burla, arrogancia, insensatez, maldad y crueldad. Esta vil actitud se opone directamente a la disposición humilde, sumisa, modesta, confiada, llena de fe y temerosa que Yahweh nos demanda y que son agradables a Él. ¿Se dan cuenta cómo están los paralelos? Eres arrogante, pero en realidad tienes que tener una disposición humilde. Eres insensato y tienes que ser sumiso, ¿verdad? Tienes maldad y tienes que tener bondad. Orgulloso es cruel en algunas cosas, pero en realidad deberíamos ser lo contrario, ¿no? Amorosos con nuestros semejantes, ¿verdad? Así es. Y hay muchos pecados más, ¿verdad? Pero ningún otro rasgo es más abominable, hermanos, el orgullo, ¿no? Ningún defecto se opone más, esto es importante, hermanos, a nuestro Creador, que el orgullo realmente es una abominación ante los ojos de Yahweh. Ningún defecto se opone más a nuestro Creador. Por lo tanto, Yahweh, como estamos leyendo la palabra, aborrece el orgullo. ¿Por qué? Porque es una manifestación de la más profunda depravación y la raíz de todas las formas de pecado. Y fíjense, está al mismo nivel de la mentira. El principal defecto y el mayor mal es el orgullo, porque fue por orgullo que hasta se convirtió en el enemigo de Yahweh, que Hasatán se convirtió en el enemigo de Yahweh. Correcto. Por ende, el orgullo conduce a todos los demás defectos y es el complemento estado de la mente embotada en contra de Yahweh. ¡Wow! Es el peor mal, ¿verdad? El orgullo. Es el orgullo. El orgullo, o sea, porque viene del corazón, ¿no? Es más, hermanos, es mucho más que un estado mental, o más esencialmente una condición de nuestro corazón, ¿verdad? En la que una persona está suplantando el gobierno de Yahweh en nuestras vidas por el gobierno de nuestra propia voluntad, nuestras propias fuerzas. Es decir, que dejar que Yahweh ocupe un lugar muy alejado de nuestras vidas, ¿no? Si bien lo tenemos, pero no es lo primero. Porque en lugar de depender íntegramente de nuestro Creador, de Yahweh, como era el designio de Él mismo, un corazón orgulloso, hermanos, ahora se ve a sí mismo y Él es capaz de, nos creemos, decimos, yo puedo decidir qué es bueno y qué es malo. Ya sin tomar en cuenta la palabra. Por eso vemos que se están cumpliendo, ¿no? Donde vemos que ahora todo lo bueno es malo y lo malo es bueno. El hombre está haciendo todo lo contrario a lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Y este fue precisamente el error que cometieron Adán y Eva cuando decidieron desobedecer a Yahweh, ¿no? Porque ellos querían ser como Él, ¿verdad? Amados hermanos, los orgullosos están tan llenos de sí mismos que sus pensamientos están totalmente alejados, ¿verdad? De Adonai. Amén. Vamos a la palabra, vamos a leer Salmos 10:4.
El pecador ha provocado a Elohim de acuerdo a la abundancia de su orgullo. Él no lo busca, no está delante de él. Ujú. Entonces vemos acá que esta clase de orgullo de este pecador es un orgullo altanero, ¿verdad? Que es lo opuesto al espíritu de humildad que habíamos hablado hace un momento. Ese espíritu de humildad que Yeshua busca en nosotros, pues Él nos reitera en su palabra. Vamos a ir a Mateo. Nos aleja, ¿no?, del Padre el Nos aleja del orgullo. Padre. Vamos a ir a Mateo 5:3. ¿Qué dice? Benditos son los pobres, porque el reino de los cielos Pobres les en el pertenece. espíritu, ¿no? Pobres en el espíritu. Amén, en el Ruach, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces vemos acá que nos está diciendo benditos son los pobres, pero pobres de espíritu, ¿verdad? Y son aquellas personas que reconocen su total humillación espiritual y su inhabilidad, o sea, su negativa, su falta de voluntad para ir a nuestro Salvador Yeshua, ¿verdad? Para ir a Amén. nuestro Salvador Yeshua, es decir, no... Los pobres espíritus, ¿no?, serían aquellos que reconocen su total humillación espiritual y su inhabilidad para venir al Salvador. Correcto. Y además, por otra parte, estos orgullosos están cegados por su soberbia, porque piensan que no tienen necesidad del Creador, o peor aún, que esto es interesante, ¿no? Hay personas que creen que nuestro Creador, nuestro Abacadosh, tiene que aceptarlos como ellos son, porque además se lo merecen, y dicen ellos: yo merezco ser así me ha hecho Dios, por tanto tiene que aceptarme como soy, ¿no? Entonces eso realmente, esa falta de disciplina, falta de obediencia a nuestro Abba, hace que no sea de su agrado, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que están cegados por su soberbia, ¿no?, por su orgullo. Correcto. Entonces ahí viene el juicio de Yahweh sobre estos orgullosos, ¿no? Ahora, debido a que, hermanos, el orgullo es en primer lugar un acto de traición celestial provocada ¿por quién? Por nuestro enemigo público. Lo que cometieron Adán y Eva, ¿no? Correcto. Pero, o sea, y estamos hablando del adversario, ¿verdad? Del adversario y sus huestes malignas. Pues fue un acto de rebelión contra Yahweh. Y este acto tenía que ser castigado, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto más será el juicio para nosotros, aquellos que somos simples mortales? ¿No? De hecho, las escrituras a menudo describen a Yahweh ejerciendo castigo sobre los soberbios. En Sefer del profeta Isaías, Yahweh promete castigar al arrogante gobernante asirio. A ver, vamos a ver un momentito ese versículo. Vamos a Isaías 10:12. Okay. Por lo tanto, cuando Adonai haga todo lo que tiene intenciones de hacer en el monte Sión y a Jerusalén, yo visitaré al rey de Ashur por la jactancia que viene de la soberbia en su corazón y la rebeldía en su mirada arrogante. Amén. Entonces vemos acá al rey Nabucodonosor, ¿verdad? Es el rey de Babilonia, que puso su mirada altiva, dice, ¿no?, y orgullosa sobre sus logros. Que dice: yo visitaré al rey de Ashur por la jactancia que viene de la soberbia en su corazón. ¿Se dan cuenta? Y eso le ocasionó que sufrió devastadoras consecuencias de su desvarío. Eso sí, terrible, ¿verdad? Recordemos lo que nos dice Daniel 4, 29 al 32. «12 meses después, mientras él caminaba en su palacio en Babel, el rey dijo: ¿no es esta la gran Babel, cual yo construí como residencia real por mi poder y fuerza
para el honor de mi gloria. Y mientras la palabra aún estaba en la boca del rey, cuando una voz descendió del cielo: Rey Nabucodonosor, estas palabras son para ti. El reino te ha dejado. Wow. Tú serás echado de entre la humanidad y tu habitación será con los animales salvajes del campo y te alimentarán con hierba como a un buey. Y 7 temporadas pasarán sobre ti hasta que aprendas que Jaelión es amo del reino de los hombres y se lo da a quien a él le place. Wow. Amén. Del 4:31, 32. Uh-huh. Amén. Vamos a Salmos 101:5. Al que calumnia a otro en secreto, a ese yo lo echaré de mí. Los ojos altaneros y de corazones insaciables, con ellos no he comido. Wow. Hermanos, pero hay personas que dicen, bueno, soy orgulloso, ¿y qué? ¿No? ¿Qué problema hay con eso? Pues de verdad, hermanos, hay muchísimo problema. Miren lo que dice Levítico 26:19. Y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza y tornaré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Él dice que va a quebrantar, va a despedazar la soberbia, que nosotros creemos que es una fortaleza, ese vallado que nos hace creernos todopoderosos, superiores a los demás. Y Abba nos está diciendo, nuestro Abba, que Él va a quebrantar esa soberbia. Y aquí con este versículo, hermanos, vemos que Yahweh realmente aborrece el orgullo, ¿verdad? Aborrece la soberbia. Y ahí nos está diciendo que su juicio está en la puerta, como lo fue con la caída del adversario, del enemigo. Pues su juicio tuvo mucho que ver con el orgullo, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, él fue castigado por Abba porque se creía más bello, más simpático, más inteligente, mejor o a la altura. Claro, era un ángel. Un ángel caído, claro. La cita, hermanos, que como consecuencia del orgullo, Yahweh hará que el cielo se torne duro como hierro, estamos leyendo acá. El 19, ¿ves? Del Levítico 26:19. Quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza y cambiaré tu cielo como hierro y tu tierra como bronce. Wow. Uh-huh. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que no va a haber gotas de lluvia que caigan del cielo, ¿verdad? Tampoco la tierra se volverá, más bien la tierra se va a volver seca, árida, no va a ser productiva, como un bronce. Entonces podemos sembrar algo sobre un bronce, sobre un metal, ¿no? Claro. ¿Verdad? Mucho de la falta de bendición en vidas de personas se va a originar principalmente como consecuencia del orgullo, ¿verdad? ¿no? Miren, vamos a Proverbios, Mishle 16:18, sí, 16:18. ¿Qué dice? La soberbia va delante de la destrucción y la insensatez antes del fracaso. Wow. Y volveremos a Isaías 2:11. ¿Qué nos dice? El semblante altivo del hombre será humillado, la arrogancia de los hombres será sometida, y cuando ese día venga, solo Adonai será exaltado. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cortar. Volvemos acá. Fíjense, hermanos. La persona orgullosa enfrentará tarde o temprano la furia justa, la ira justa de Yahweh, ¿no? Por lo tanto, es muy peligroso, hermanos, atesorar el orgullo en nuestros corazones. Ya que estamos viendo con la palabra que Él aborrece y además lo va a castigar con firmeza, hemos leído en Levítico, ¿verdad? Pero por otro lado también hay esperanza para los orgullosos. ¿Habrá?
Vamos a ver. Porque a pesar de ser un terrible pecado, porque imita, digamos, a la malignidad de las tinieblas, también puede ser perdonado. Es decir, si hay un arrepentimiento y quebrantamiento genuino, es decir, Teshuvá, ¿verdad? Delante de nuestro Abacadosh, Yeshua. De nuestro Salvador. Por eso, ahora que sabemos cuán peligroso es el orgullo, hermanos, es necesario realmente que busquemos la manera de evitarlo. Wow. Hay que reconocer la presencia del orgullo en el corazón de todo ser humano, ¿verdad? Porque si nuestro orgullo no nos permite reconocer que somos orgullosos, jamás lograremos dominar al orgullo, de modo que no justifiquemos nuestro pecado de orgullo, no lo llamemos debilidad o rasgo de carácter o personalidad como malamente lo justifica el mundo. Amén. Llamémosle por su nombre, pecado. Así es. Porque así es como Yahweh lo reconoce. Y hermanos, debemos reconocer que si algo hacemos de bueno, no es de nuestras fuerzas, ¿verdad? Es porque Yahweh, nuestro Boreolam, en su misericordia hace que eso suceda. Así es. Rab Shaul, el apóstol Pablo, decía vamos a ir ahí, 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10 dice: Pero por la misericordia de Adonai, por la compasión, entiéndase, soy lo que soy, y su misericordia hacia mí no fue en vano. Por el contrario, he trabajado más arduamente que todos, a pesar de que no fui yo, sino la misericordia de Adonai Amén. Conmigo. Amén, hermano. Amén. En otras palabras, hermanos, ninguno de nosotros tiene nada para jactarse cuando hacemos algo bueno, pues es nuestro deber, principalmente para con Él, ¿verdad? Porque Él nos dice que, además, que por nuestros frutos nos van a conocer, ¿verdad? Es nuestro deber hacer lo bueno ante los ojos de Yahweh, ¿verdad? Tenemos, hermanos, que cultivar la comunión, la intimidad con Yeshua, porque de verdad no hay persona más humilde que Él. Tenemos que reconocer eso, ¿no? Claro. Y hablando de su humildad, Filipenses nos dice vamos a volver a Filipenses un momento. Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Qué nos dice? 5 al 8. Este es el consejo, entonces. Dejen que la actitud del uno al otro sea gobernada por el estar en unión Amén. con el Mashiach Yeshua. Él, existiendo en forma de Eloja, no consideró ser igual a Adonai, algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano, y en su condición humana se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el poste vertical como un Amén. criminal. Hermanos, vemos que aquí Yeshua se humilló para que nosotros también pudiéramos ser exaltados, más bien al revés, ¿verdad? Pero nuestra exaltación requiere primero Teshuvá, quebrantamiento y humildad, sin reconocer tremendo sacrificio que hizo Yeshua por nosotros. A veces realmente no logramos imaginar la magnitud del amor de Yeshua, ¿no? Nuestro Abba, al morir por Amén. nosotros. Porque para llegar a lo alto, A veces. se requiere ir hacia abajo primero, ¿verdad? Como lo dice Santiago 4, de 7 al 10. Jacob 4, de 7 al 10. Por lo tanto, sométanse a Adonai. Además, adopten una decisión en contra de Hasatán y él huirá de ustedes.
Acérquense a Adonai y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes los de doble ánimo. Lamentense, sollocen y lloren, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Adón y Él los exaltará. Amén, hermanos, eso está bien, que nos humillemos Amén. delante de nuestro Abacadosh y Él nos va a exaltar. Amén. Amén. Hermanos, no olvidemos que ha sido el vil orgullo de los seres humanos el que ha impedido que mucha gente, y que impide además que mucha gente no acepte a Yeshua como su Salvador. Hay personas que por no abrirse a escudriñar las Escrituras, hermanos de la fe, en el cristianismo, en la fe católica, se cierran completamente, ¿verdad? A cualquier tipo de verdad que se les quiera transmitir. ¿Por qué? Por orgullosos, porque de repente tienen temor a que toda su tradición, su zona de confort se destruya y quieren quedarse así, tal cual, aún en su error, ¿verdad? Y a veces cuando hablamos de raíces hebreas con algunos parientes, amigos, entonces es muy difícil llegar a ellos, pero entendemos también que es en el momento de nuestro Abba, ¿no?, en que se les caigan las vendas de los ojos de esas personas. Y la manera de entrar es por la puerta, por esa puerta que es Yeshua, y sigue intacta para esas personas. Y saben que es bajando, doblegándose, arrodillándose y reconocer que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Cultivar la humildad, ¿no? Correcto, y seguir a Yeshua, porque Él nos ha prometido una vida en abundancia y además eterna, ¿verdad? Amén. Amados hermanos, esperamos que con este mensaje nuestro Abacadosh pueda abrirnos los ojos a muchas de las personas que aún están fuera del pacto, ¿no? A aquellas personas que están en ese odioso pecado que es el orgullo, la soberbia, y que podamos ayudarlos en oración a través de la Dabar de nuestro Abacadosh, en su palabra, presentándoles a Yeshua, explicándoles lo maravillosa que es su vida, su testimonio, su amor, su sangre preciosa, ¿verdad? Esa sangre que nos redimió para que seamos dignos, amados hermanos, de alcanzar la promesa de estar en su reino. Amén. 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 Baruch Hashem. Solo nos queda agradecerle a nuestro Abba que hoy nos ha tenido nuevamente en esta reunión virtual. Les abrazamos con el corazón, le agradecemos a nuestro Abba que haya permitido que nos reunamos hoy. Nos le agradecemos por esta palabra y que es un recordatorio, una reflexión para nuestros corazones, para redarguirnos de que debemos analizar nuestras vidas, ver si aún tenemos atisbos de orgullo, de soberbia, de altivez en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Amén. Si está en su voluntad, será con nosotros hasta el siguiente séptimo día para que nos volvamos a reencontrar en un nuevo Shabbat, si así nuestro Abacadosh lo permite y lo desea. En tanto, nosotros nos despedimos y les deseamos una semana bendecida, donde la Torah sea la luz que ilumine nuestros caminos, que tengamos la protección de nuestro Abba durante la semana que acaba de comenzar, que todos nuestros proyectos, nuestros trabajos estén bendecidos, todos los caminos que emprendamos, donde vayamos, donde nuestras plantas de nuestros pies pisen, sean terreno ganado. Y bueno, le agradecemos por este día. Shabbat Tov, amados hermanos. Baruch Hashem. Bendito sea nuestro Abacadosh. Amén.